y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra, Señor, nuestra alma, nuestra coyuntura, Señor, hasta los tuétanos. Oh, te damos gracias, Señor, por este día, porque si estamos aquí, Señor, es porque ciertamente tenemos sed, necesidad de ti. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles ante este mundo. ¿Y quién más, Señor, que tú, que eres nuestro creador y de todo el universo, Señor, para rendirte homenaje, para honrarte, para glorificarte por lo que has hecho en nosotros, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo, Señor? Gracias te damos, Señor. Te pido que me ayudes, te pido que, Señor, sea, Señor, mi guía, Espíritu Santo de Dios, que quites emociones, dudas, que quites toda humanidad en este momento y que, Señor, yo sea simplemente un instrumento en tus manos para que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor. Gracias a los músicos. Y bueno, hermano mío, hoy yo he traído un tema interesante acerca de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Gloria a Dios. Pero hoy yo quiero retarte, hermano mío, a que esa fe que Dios te ha dado hasta el día de hoy, a partir de mañana sea una fe robusta, una fe diferente. Y yo he titulado el mensaje del día de hoy: una fe destacable. ¿Cuántos quieren tener una fe destacable? Y fíjate que la palabra en Segunda de Tesalonicenses dice así, Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe
va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjate que aquí esta carta a los tesalonicenses nos dice por medio de Pablo que por cuanto vuestra fe va creciendo. Quiere decir, hermano mío, que la fe que nosotros obtuvimos cuando tuvimos nuestro primer encuentro con Jesús para salvación, que recibimos por gracia, no debería ser la misma fe que al día de hoy usted y yo poseemos. Estoy más que segura que la fe que usted tiene el día de hoy es una fe mayor, es una fe más grande, es una fe diferente. Por eso es que, hermano mío, aquí la palabra nos está exhortando en el día de hoy a que nosotros nos animemos los unos a los otros en amor a tener una fe diferente. Hoy, en el nombre de Jesús, tú y yo saldremos de este lugar con una fe destacable, no con la misma fe de ayer, no con la misma fe con la que llegaste hoy a esta casa, porque ¿cuántos tienen necesidad? Muchas necesidades. Y lo más bonito y hermoso es que cada quien tiene una necesidad diferente. Y quizá usted mira a su hermano de al lado y lo ve tan bien, tan bonito vestido, porque viene a la casa de Dios con lo mejor que tiene. Y usted dirá, ese hermano no tiene ninguna necesidad. Probablemente está feliz, probablemente está en sus mejores tiempos y yo con tanta necesidad. Pero hoy yo vengo a decirte, hermano mío, que nosotros no podemos subestimar la vida de otros o las necesidades de otros. Lo que para ti es un problema pequeño, para otros puede ser un problema grande. O lo que para ti es un problema grande, para otros es un problema pequeño. Lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Y aquí estamos viendo una historia bien tremenda en la cual la fe se pone por obra. Leímos ahorita todo el verso del 21 al 43 y vemos dos personajes, es decir, dos contrastes de fe. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra estos dos contrastes de fe de estos dos personajes. Y cuando usted salga por esa puerta, usted va a decidir si usted quiere ser un Jairo o usted va a decidir si usted quiere ser como la mujer del flujo de sangre. Amén. Fíjate que aquí leímos algunas cosas interesantes. Quiero ampliar un poquito los personajes para que entendamos quién era cada uno. Jairo, como lo leímos, dice que era principal de la sinagoga, era un principal de la sinagoga, un gobernante judío. Jairo, por ser un principal de la sinagoga, probablemente, hermano mío, tuvo que vencer obstáculos. Tuvo que vencer obstáculos por la religión. Recordemos que a estas alturas, quizás Jesús ya le estaban bloqueando o lo estaban oprimiendo o le estaban oprimiendo su entrada libre a las sinagogas. Recordemos a unos fariseos, a los herodianos, evitando que un Jesús proclamara el reino de Dios. Sin embargo, vemos a un Jairo, principal de una sinagoga, que decide buscar a Jesús. Entiende que en él había una respuesta. Y por eso es que quiero expresarte mi opinión personal, que siento que un Jairo quizá tuvo que vencer obstáculos. Los obstáculos del qué dirán, los obstáculos de aquellos hermanos o de aquellos judíos que se codeaban con él, que quizá él sabía que le iban a reprochar el hecho de que él buscara a un Jesús, al maestro, al mero mero. Y fíjate, hermano mío, que la fe auténtica de Jairo fue la que lo ayudó a vencer ese orgullo humano. Ese orgullo humano que muchas veces tú y yo tenemos que vencer. Ese orgullo humano
de decir, conozco a Jesús, conozco a un Dios todopoderoso, sin embargo, voy a buscar mis recursos. Sin embargo, voy a ir a un médico. Ojo, no estamos en contra de los médicos. Incluso creemos fielmente que toda la sabiduría humana que tienen ellos se la debemos a Dios. Sin embargo, tú y yo tenemos una fe para creer primeramente en el poder de Dios, para creer primeramente en un milagro de Dios, para creer primeramente en las sanidades de Dios. Pero a veces nuestro orgullo humano se pone por delante y decimos, dejemos a Dios de último. Primero mis intereses, primero pienso en lo que puedo perder o lo que puedo ganar si busco a Dios. Y quizá un Jairo estaba en una situación complicada como esta, pero al final, por la fe genuina, decide buscar a Jesús. ¿Has decidido tú en esta mañana venir a esta casa porque necesitas de Jesús? Ahora vemos el personaje de la mujer del flujo de sangre. ¿Quién era ella? Vamos a conocer un poquito de esta mujer en Levítico capítulo 15, del verso 19 al 31. Levítico capítulo 15, del 19 al 31. Yo lo voy a leer con ustedes acá en la pantalla. Levítico 15, verso 19 al 31. ¿Lo tenemos? Dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo lo será como la cama de su costumbre, y todo mueble, aquí retrocedimos, ¿verdad? ¿O estamos bien? Como la impureza de su costumbre. Vamos hasta el 31. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta era la mujer de flujo de sangre.
¿Cuántas mujeres hay acá? ¿Se imagina usted, querida hermana, lo triste de esta mujer? Si ella tenía, digamos, un periodo menstrual normal, como de costumbre, en su tiempo de menstruación ella era impura. Pero aparte de eso, tenía que esperar 7 días para poder ir a presentar ofrenda al sacerdote. Y de ahí, digamos, ser libre de aquella impureza. Pero la realidad de esta mujer no es que tenía un flujo de sangre normal, como de costumbre. La realidad es que esta mujer dice que llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre. Y usted y yo, mujeres que estamos aquí, sabemos lo que se sufre cuando estamos en este tiempo. Lo que sufren algunas más que otras. Las hormonas, debilidad, dolores. Este era el estilo de vida de esta mujer. Que aparte de eso, la ley mosaica la desecha, la aparta, la excluye. Para esta mujer era prohibido ir al templo, a una sinagoga, por su condición. Estaba confinada a una habitación en su casa. Todos evitarían el contacto físico con ella y lo más probable es que estaba sin marido y sin hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Qué alegría, ¿verdad? Tener hijos. Se portan mal, son lindos, preciosos, pero gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un esposo aquí? Qué bendición, ¿verdad? Tener un esposo. Esta mujer vivía con flujo de sangre, sin esposo y sin hijos. Qué lamentable. Dios en su misericordia o nos da una o nos da la otra, pero nos da el gozo, ¿verdad? Sobre todo porque lo tenemos a Él y Él es nuestra plenitud. Pero esta mujer había sido excluida aún de participar del templo de Dios por su impureza. Aparte de eso, hermano mío, esta mujer económicamente estaba arruinada. ¿Cuántos están económicamente arruinados en esta mañana? Oh, todos tienen platita. Gloria a Dios. La Biblia dice que ella había gastado todo lo que tenía en médicos y que aún que había gastado todo lo que tenía le iba aún peor. Hay gente con problemas económicos. Digamos que la economía en Panamá no está tan bien que digamos. Pero nosotros, hermano mío, vivimos bajo la cobertura de nuestro Dios. Vivimos esperanzados que lo que está por delante para nuestras vidas de parte de Dios es lo mejor. Creemos en un futuro de provisión, ya sea aquí en la tierra o en los cielos, pero nos aferramos a lo que está en los cielos. Ahora bien, Jesús se enfrenta a 2 tipos de necesidades. Una necesidad era la hija de Jairo, que estaba muriendo, estaba agonizando. Digamos que se enfrenta a una necesidad de muerte. Y por otro lado, se enfrenta con esta mujer del flujo de sangre que tiene la necesidad de ser sana de una enfermedad que era como un azote, dice la Biblia. Ahora usted se pone a comparar, ¿cuál de las 2 era peor? Voy a preguntar nuevamente, ¿cuántos son padres aquí? Si tu hijo está agonizando por una enfermedad terrible, ¿cómo te sentirías? Y por otro lado, ¿cuántas mujeres hay acá? Si tuvieses un flujo de sangre constante por más de 12 años, sin parar, débil, ¿cómo te sentirías? Entonces, hermano, lo que quiero en esta mañana rescatar de esta enseñanza es que no debemos subestimar la necesidad de nuestro hermano. No debemos criticar, señalar,
despreciar aquel que dice mi necesidad es un carro. Porque quizá tú y yo no sabemos lo que él pasa cuando tiene que salir, no sé, de una montaña, tiene que pasar un río, tiene que pasar penurias, pero esa es su necesidad. Y quizá tú dirás, no, pero es que mi necesidad es más importante y Jesús tiene que resolver mi necesidad. No, Dios es soberano. Dios mira tu necesidad, pero también mira mi necesidad. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justo, sol de justicia. Él nos ve a todos con amor. Amén. Entonces, de ahora en adelante, hermano mío, lo primero que tenemos que evitar hacer es mirar al de al lado. Decir, ¿por qué él sí, por qué yo no? Todos, y el que diga que no miente, tenemos una gran necesidad. Ahora bien, la hija de Jairo estaba agonizando, por lo cual él estaba angustiado, desesperado. Y fíjate que en el verso 23, la Biblia dice que él le rogaba mucho a Jesús diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y así fue. Él retomó esta necesidad de Jairo y acude a él y le dice, ok, vamos a tu casa. Hay gente que necesita que el pastor vaya a su casa a resolverle los problemas. No le es suficiente como el centurión que dice, envía la palabra y será hecho. Hay niveles de fe. Hay gente que necesita pues ver al pastor ahí al lado para que le impongan las manos y ore por él, porque si no siente que nada va a pasar. Pero hay gente con otro nivel de fe más robusta que dice, pastor, envía la palabra y seré sana. O hay gente como Jairo que está desesperado, rogando. La Biblia habla de que se postró a los pies de Jesús y le rogaba. Claro, tenía una situación de peso para estar así. Pero yo quiero que veamos cómo actuó la mujer del flujo de sangre, con todo y sus limitaciones. La Biblia dice que esta mujer, aunque estaba desesperada, débil, excluida por la ley porque no podía ser tocada por Jesús, ni por más nadie porque era impura, se fue por detrás de Jesús. Ella sabía que de alguna u otra forma tenía que llegar a Jesús. ¿Cuántos están aquí porque saben que necesitan de Jesús? Tú y yo, hermano mío, tenemos que tener muy claro el propósito por el cual estamos aquí. El propósito por el cual le seguimos. Porque tenemos una necesidad de Jesús. Y no una necesidad material. No una necesidad de cosas, triviales. Necesidad de su presencia, necesidad de su amor, de su misericordia día a día. Y esta mujer era consciente de ello. Y quiero ahora, hermano mío, que veamos algo muy importante. ¿Sabes? Si tienes una necesidad en esta mañana, da gloria a Dios. Porque en medio de esa necesidad, vas a ir a un encuentro especial con Jesús. Tú mismo, yo misma, voy a tener la necesidad de buscar a Jesús. Y eso es maravilloso. Cuando no tenemos necesidad, es la realidad, no le buscamos. Todo está bien, todo está tranquilo. Pero cuando hay una necesidad, tú y yo corremos a Jesús. Y eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere, que tú y yo tengamos necesidades para que estemos siempre pegados a Él. Así que si hoy tienes una necesidad, bendito el nombre de Dios, porque vas a tener un encuentro especial con Jesús. Y no sé si hoy, no sé si en la semana, no sé cuándo, pero vas a tener un encuentro especial con Jesús.
vas a ver su gloria, vas a ver su respuesta, vas a ver quién es verdaderamente Jesús. Fíjate. Ahora bien, hay algo importante que tenemos que ver aquí, en esta palabra, hermano mío. Esta mujer, vamos a irnos a la mujer del flujo de sangre, que para mí es la fe destacable que tú y yo vamos a tomar en esta mañana. Fíjate que como todo judío, Jesús usaba un manto de oración. Ese manto de oración que usaba Jesús en el hebreo original se llama talit. Y aquí te voy a mostrar rápidamente qué es el talit. El talit era un manto, ¿sí? Sin costura. Podía ser tela de lino, lo más seguro. Y tenía 4 puntas, ¿sí? Esas 4 puntas en el hebreo original se llaman canafayín. Canafayín también se traducía como alas o como extremos. Cuando un judío iba a la sinagoga o estaba orando, se colocaba el talit sobre su cabeza y los 4 extremos quedaban adelante y los agarraba. Cuando agarraba esos 4 extremos, él estaba simbólicamente entrando a la presencia de Dios, entrando al tabernáculo. ¿Cuántos recuerdan el tabernáculo? La carpa. Y literalmente para ellos y para muchos en el día de hoy, judíos, entran a la presencia de Dios cuando colocan el talit sobre su cabeza. Y usted verá muchas imágenes en el muro de los lamentos a los judíos con su talit. Ahora bien, en el borde del talit, el manto de oración, habían unos flecos que en el original se llaman tzitzit, como está acá en la esquina escrito. Esos tzitzit tenían una cantidad determinada de hilos y nudos que al final hacían un conteo de 613 hilos y representaban las 613 leyes mosaicas establecidas por Dios a Moisés. Es decir, cuando un judío se colocaba el talit y miraba los flecos, recordaba las leyes de Jehová, recordaba la palabra de Dios. ¿Qué tenemos tú y yo para recordar a Dios cuando estamos orando, cuando estamos en la calle? La palabra. La palabra. Y ese tzitzit o flecos representaban la palabra de Dios y todas las promesas. Ahora quiero regresar a la mujer del flujo de sangre. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, estaba tocando los tzitzit del borde de Jesús. Estaba, hermano mío, literalmente tocando la palabra de Dios y sus promesas. No es que ella decía, es que solo toco el borde y ya. Ella declaró en la palabra, en el verso 28, diciendo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella buscó una estrategia. Eso se llama una fe estratégica. Tengo que enamorar a mi Dios. Tengo que buscar la forma de que Él me preste atención. ¿Has buscado tú alguna vez una fe estratégica? ¿Has tratado de llamar la atención de tu Dios cuando hace silencio? Cuando esta mujer tocaba el borde del manto de Jesús, el talit,
tocaba cada promesa de amor, tocaba sanidad, tocaba libertad, pero también tocaba su salvación. Malaquías 4:2 dice así: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esta es una profecía que para los judíos hablaba del Mesías. Sol de justicia se refería al Mesías y alas se refería al borde del manto. Cuando esta mujer tocaba el borde del manto, estaba tocando simbólicamente su salvación. ¿Hay alguien con una fe destacable en esta mañana? No importa tu pasado, hermano mío, no importa lo horrible que haya sido tu niñez, tu adolescencia, no importa si te divorciaste porque no te fue bien en una relación, no importa si creciste en un hogar sin padre, sin madre, no importa, eso no importa. No importa lo impuro que el mundo quiera decir de ti que eres. Lo que sí es cierto es que si tan solo tocares el borde del manto de Jesús, no solamente habrá salvación para ti, para tu casa, sino sanidad, sino también libertad, sino también todo aquello que estás esperando de tu Padre. Amén. Dale un aplauso al Señor. Fíjate, hay una segunda cosa que estaba buscando esta mujer al tocar el talit, el manto de Jesús. Ella estaba buscando la presencia. Tú y yo necesitamos presencia de Dios. Tú y yo necesitamos presencia de Dios. Y yo me gozaba esta mañana porque su presencia se hacía sentir en esta mañana. Y yo decía, gracias Señor, porque tú eres principio y fin, alfa y omega. Antes de nosotros abrir nuestra boca, ya tú haces la obra. Ya has hecho la obra en cada persona en esta mañana. Ya has ministrado, ya has derramado de tu vino, ya has libertado al cautivo. Esta mujer buscaba presencia de Dios. El propósito, como te dije anteriormente, hermano mío, del talit era oración. Era entrar en la presencia de Dios. Al ella tocar el borde del manto de Jesús, simbólicamente buscaba la presencia de Dios. ¿Estás dispuesto en esta mañana no solamente a tener una fe robusta, sino también a buscar la presencia de Dios? Fíjate, en la presencia de Dios no hay dolor. En la presencia de Dios no hay tristeza. En la presencia de Dios no puede haber preocupación. En la presencia de Dios no puede haber enfermedad. Y gloria a Dios por mujeres y hombres con una fe destacable como la mujer del flujo de sangre. Quizá tú estás débil, has venido débil como esta mujer, un porcentaje en tu hemoglobina bajo porque realmente ha sido una situación de años, pero hoy es un día de esperanza. Hoy es un día en el cual tú vas a activar tu fe. Puede que hay muchos aquí que tengan la fe de cuando fueron salvos o habemos. Y nos hemos quedado en esa fe estancados, hermano mío. Y Dios quiere, como decía a la carta de los 2 de Tesalonicenses, que tu fe crezca. Tú tienes que ir a otro nivel, yo tengo que ir a otro nivel. ¿Y sabes cuál es la única forma de ir a otro nivel de fe? Por medio de las necesidades. Así que no te sientas mal
por esa necesidad que tienes. Esa necesidad que tienes ha sido preparada por el mismo Dios para ti. Esa necesidad que tienes ha sido ya planeada por tu Dios para que Él entonces se pueda glorificar. En tu fe, en mi fe, hay una fe que se está poniendo ahorita mismo activa, ahí donde estás. Hay una fe que ahí donde estás se está poniendo robusta, gordita. Y cuando salgas de aquí, hermano mío, vas a creer con todo tu ser, con todo lo que tienes, en que Dios, Jesús, el mero mero, te va a responder. La única forma de lograrlo es por medio de una fe destacable. La única forma de lograrlo es por medio de una fe sobresaliente, por medio de una fe estratégica. Imitemos a esta mujer. Ojo, no quiero desprestigiar a Jairo. Su fe fue muy importante, ¿sí? Él tuvo que vencer obstáculos importantes también para ir delante de Jesús. Pero te estoy poniendo mi posición, porque cuando profundizamos en la palabra podemos entender un poco más. No era fácil. Quizás Jairo recientemente había enfermado a su hija. Esta mujer venía con un padecimiento 12 años. Estaba literalmente muerta en vida. Y hay mucha gente muerta en vida. Hay gente que no ha tomado la palabra, los flecos del borde de Jesús, es decir, el mismo talit, como su modo de vida. Hay gente que viene los domingos a la iglesia con la Biblia muy bonita bajo el brazo, pero durante la semana ni siquiera se inmuta en leerla. En la palabra, en sus promesas está tu sanidad. En la palabra, en sus promesas está tu salvación. Ahora bien, hay algo importante que tenemos que ver aquí, hermano mío, en esta palabra que leímos. Fíjate. Vamos a ver la fe activa de Jairo. Cuando recordemos que Jesús iba con Jairo a orar por la hija porque estaba agonizando. Pero en el camino él se encuentra con la mujer del flujo de sangre. Y no porque la ve, sino porque la siente. Y este hombre, Jairo, en medio de esa situación, tiene que esperar a que Jesús atienda a la mujer para él entonces avanzar. ¿Te imaginas tú, hermano, que tu hijo está muriendo y que tú llevas un médico a tu casa y en el camino se encuentran un accidente y el médico se pone a atender al accidentado y tú tienes que esperar? Eso lo hizo Jairo. Él tuvo que esperar hasta que Jesús quitara su vista o su atención de esa mujer. Es decir, la fe de Jairo fue puesta a prueba. Hay fe de muchos hermanos que tendrán que ser puestas a prueba. Y tu fe, hermano mío, muchas veces por el mismo Dios va a ser llevada al límite. Al límite, al límite, cuando tú dices ya no puedo más. Eso le pasó a Jairo. ¿Sabes que la Biblia relata que mientras que Jesús estaba muy ameno pensando en la mujer y en su situación, llega uno corriendo y le dice: Jairo, ¿para qué lo molestas si ya tu hija murió? Jesús llevó a Jairo al límite. Lo llevó al límite. ¿Te puedes imaginar su desesperación? Murió porque Jesús puso su mirada en otro y se olvidó de mí. Hay muchos que piensan que Jesús se ocupa de las necesidades de otros y de ellos no. Hay muchos que están mirando a su hermano en Cristo, al que aman, al que dicen que, oh Señor, mi hermano en Cristo, y están viendo que Jesús responde sus necesidades, pero la tuya no. Oh, hermano mío, yo te quiero decir en esta mañana que Jesús no se ha olvidado de tu fe.
que Jesús no se ha olvidado de tu necesidad. Y aunque tú sientas que estás en el límite, no te preocupes. Jesús te va a dar una palabra que te va a levantar, que te va a dar esperanza de que todavía yo estoy contigo. Fíjate que Jesús le dijo a Jairo, cuando vinieron estos, mi esposo le dice los bomberos, apagafuego, porque seguramente él tenía su fe activa. Jesús la va a sanar. Pero vino alguien y le apagó su fe. ¿De qué vale? Ya murió. Y Jesús le dice al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Hoy Dios te dice, hermano mío, si estás en el límite, Jesús nos dice a ti y a mí, no temas, cree solamente. Necesitas creer, necesitas tener una fe activa, aunque las circunstancias digan que todo va peor, tú vas a creer. Amén. Entonces no vamos a, como a menospreciar la fe de Jairo. Fue importante lo que Jesús hizo en la vida de Jairo y tuvo su recompensa. La recompensa fue que Jesús fue a casa de Jairo, oró por la niña y le dijo, Talita Cumi, levántate. Y ella se levantó. Pero quiero que veamos el desenlace de la fe de la mujer del flujo de sangre. Mira la diferencia, mira el contraste. La Biblia dice que cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, mira lo que dice, vamos a verlo en el verso 28. De ahí en adelante dice, porque decía esta mujer, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La fe destacable de esta mujer la llevó a ver su milagro de inmediato. Fíjate, ella no había tenido todavía una conversación con Jesús. Ella simplemente por detrás le tocó. Y la Biblia relata que fue sana de inmediato. Ella supo porque ya dejó de tener flujo. Hay gente aquí, hermano mío, que por una fe destacable vas a ver la gloria de Dios de inmediato. Nunca olvido en una ocasión cuando por primera vez hablamos con el pastor Julio, que está acá presente, que él decía que para él la alabanza, la adoración era tan poderosa que el que entraba enfermo por allí, imposible salir enfermo. Tenía que salir sano. Pero se necesita una fe destacable, una fe que no duda, una fe que sabe que cuando entra al tabernáculo, que cuando levantas tus manos, eres restaurado por Dios. Sabes que todo va a ser diferente. En una ocasión mi esposo y yo estuvimos en una conferencia pastoral y yo me negaba a ir porque de un momento a otro salían los rangos de una infección muy, muy severa y ya habían comprado a mi esposo los boletos y él va donde la doctora y le dice, doctora, yo me tengo que llevar a mi esposa porque vamos a una misión de Dios. Y yo miraba a la doctora porque yo decía, claro, él no es que el que se siente mal, yo soy la que tengo que lidiar con este tema. Entonces la doctora le dice, bueno, está bajo su responsabilidad, si se la quiere llevar así, pero tiene que comprar los antibióticos y se los tiene que aplicar los 5 días que van a estar allá. O 4, creo que estábamos allá 3. Hermano mío, y como yo intento, para no decir que lo hago, ser sujeta a mi esposo, él me dijo, nos vamos. Yo agarré mi maletita y me fui con mi esposo. Yo iba segura de que nada me iba a pasar, porque él es un hombre que se sujeta a Jesús. Es un hombre que oye la voz de Dios. Entonces yo decía, ¿qué me puede pasar? Lo más que me puede pasar es que, bueno, me muero por allá, en otro país,
y me traerán de vuelta las cenizas, no sé cómo. Pero compramos los antibióticos y nos montamos en ese avión, hermano mío. Y yo nada más hice montarme ese avión y empecé a sentirme muy mal. Bajamos de ese avión y yo sentía que me desmayaba literalmente. Era una debilidad en mi cuerpo. Íbamos bajando por un cerro, porque en ese aeropuerto hay que bajar muchas curvas y cerros. Y yo iba tirada así. Sentí un alivio cuando llegamos al hotel porque sentía tirarme en una cama. Y hermano mío, era una conferencia pastoral y teníamos que ir todas las mañanas y todas las noches a ese lugar. Cuando nosotros estábamos en el hotel, yo me sentía malísimamente mal. No comía, tenía náuseas, era horrible, los síntomas eran una cosa espantosa. Pero cuando agarrábamos el taxi para la conferencia, algo ocurría en mi hombre interior. Y se iba restaurando, renovando todo mi ser, hermano mío. Y yo levantaba las manos en ese lugar y se iba la enfermedad por completo. Cuando hacíamos salir de la conferencia, regresaban los síntomas. Y nosotros pasamos esos 3 o 4 días en ese país, solamente desde el hotel a la conferencia. De la conferencia al hotel, del hotel a la conferencia. Y el último día del hotel al aeropuerto. No conocimos nada del país. Dios me llevaba con un propósito de reino. Tienes que escuchar mi palabra y ya. No me pidas más. Te devolveré a tu país, por lo menos viva. Pero yo entendí en aquella ocasión, hermano mío, que en la presencia de Dios no puede haber enfermedad. Y era porque yo llegaba con una fe, creyendo cada reunión que iba a ser sana por mi Dios. Yo decía, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo hay libertad. En medio de la alabanza de tu pueblo hay sanidad. Y yo le creía a Dios y Dios lo hacía. Que después que salíamos de ahí, íbamos al hotel y estaba mal de nuevo, bueno, Dios quería que estuviera en el hotel. Y ahí en esa habitación de ese hotel nos arrodillábamos, mi esposo y yo, y clamábamos a Dios por sanidad. Él quería eso. Hermano mío, esta mujer llamó la atención de Jesús por su fe destacable. Tanto que cuando él iba caminando dijo, alguien me ha tocado. Poder de mí ha salido. Y sabes que hay otra cosa importante que tenemos que ver aquí, hermano mío. Que hay muchos que van a estar alrededor nuestro que no van a entender nuestra fe, que no van a entender lo que le hemos creído a Dios. Porque los discípulos le dijeron a Jesús, ¿cómo vas a decir que alguien te ha tocado si hay una multitud que te está empujando, apretujando? ¿Cómo es posible que alguien te ha tocado? Pero ella en silencio sabía lo que estaba creyendo. Ella en silencio, ella y Dios sabían lo que iba a ocurrir. Hay mucha gente que no va a entender lo que va a ocurrir en tu vida. Hay mucha gente que no entiende lo que Dios ha gestado en tu vida. La fe que Dios ha depositado en ti. La medida de fe que Dios va a poner en ti. Y van a decir como los discípulos, no, esa es que están apretujando. No van a creer que tú vas en avance porque le crees a Dios. Yo quiero decirte, hermano mío, en esta mañana, no importa lo que digan los demás, no importa el que dirán, tú créele a Dios con todo tu corazón. Amén, gloria a Dios. Por último, una fe destacable te va a dar nombre, te va a dar prestigio, te va a dar corona, te va a dar lugar, te va a dar herencia. Fíjate que Jesús le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La llama hija. Si buscamos los milagros de Jesús, no vemos que Jesús le haya dicho a otro, hijo, tu fe te ha salvado. Él le dio identidad. Él
le empezó a poner las verdaderas vestiduras para lo que ella había sido creada. Él empezó a dar propósito de inmediato. Una fe destacable no te va a poner en cualquier lugar. Una fe destacable, hermano mío, te va a poner como un verdadero hijo de Dios. Una fe destacable te va a dar presencia. Una fe destacable te va a dar autoridad. Una fe destacable te va a dar gracia delante de los hombres. Una fe destacable es una fe destacable. Y aunque no lo entiendas, Jesús lo puede hacer en ti y en mí. La llamó hija. Y ella, tan agradecida con Dios, temerosa, temblando, dice la palabra, que vino y se postró delante de él y le dijo lo que había acontecido. Tú y yo no nos podemos quedar callados con lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Tú y yo nos tenemos que postrar delante de Jesús y tenemos que glorificar al Dios vivo. No podemos estar callados ante una respuesta o un milagro que Dios ha hecho en ti y en mí. Tú tienes que hablar con tu compañero de trabajo, tú tienes que hablar con tu familia, llamarle y decirle: papá, mamá, no sé, viven en el exterior, Dios hizo un milagro. Dios ha dado economía a nuestro hogar, ha dado alimento, ha dado para pagar la renta, para que ellos vean lo que Dios ha hecho en ti y quieran también ese Dios de amor. Quieran seguir a un Jesús de compasión, un Jesús que no mira tu impureza y mi impureza, un Jesús que restaura, un Jesús que olvida lo que pasó y hace cosas nuevas en ti y en mí. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero invitarte, hermano mío, en esta mañana a que, si hay algo, un poquito de esta palabra que ha tocado tu vida, tú te levantes de una manera diferente, ahí en tu puesto donde estás. Y aunque aquí queremos destacar es a Jesús, a Dios, su presencia y su poder, no podemos dejar de un lado el simbolismo de este manto. Ahora tú y yo no tenemos que andar con un manto para orar. Tenemos acceso directo a nuestro Padre en nuestra recámara secreta. Pero yo quiero invitarte a que tú hoy, hermano mío, le des más importancia a la palabra de Dios. No seamos hipócritas. No vengamos a la casa con la Biblia y digamos que no, que somos hijos llenos de Dios, cuando realmente en nuestro diario vivir no tenemos minuto de devocional diario para nuestro Dios. No abrimos la palabra de Dios. Esta mujer corrió a la palabra porque sabía que ahí estaban sus promesas. Sabía que ahí podía encontrar algo. Yo te reto a que tú busques en la palabra que hay algo que Dios tiene para ti. Esta semana busca, porque hay algo que Dios te quiere dar en su palabra. Hay una palabra de aliento que Dios te quiere dar para que puedas seguir. Y número 2, presencia. Busca la presencia de Dios. Busca orar. Mira, hay momentos que, no sé si te ha pasado, no podemos ni dormir. Porque el mismo Espíritu Santo te tiene como mareado, te tiene como revuelto, te tiene como, quiere que le adores, quiere que le alabes, porque ese es nuestro verdadero final. Día y noche alabarlo. ¿Y cómo es que tú y yo, por nuestras situaciones, en nuestro diario vivir, no tenemos un poco de tiempo para adorar a nuestro Rey? Esa es tu eternidad, esa es mi eternidad. Empecemos ahora. Amén. Yo quisiera que tú ahí sobre tus pies, o si te quieres poner de rodillas, o si quieres abrazar a un hermano, no lo sé, a tu familia, tú puedas verte tocando el borde del manto de Jesús en esta mañana. Y que le creas con todo, hermano, porque Dios va a responder. Dios te va a honrar. Dios te va a dar renombre por esa fe que has activado en este día. Una fe destacable.